Están acá presentando el libro, no debemos pasar por alto. El libro se llama La mano visible de la banca invisible, cuyo autor es Guille Oglietti y el coautor es Sergio Martín Páez. El prólogo lo hizo Álvaro García Linera y arranca con una anécdota, Álvaro, que me gustaría que la cuentes vos. El prólogo, ¿no? Tu reunión con los banqueros. ¿La podés contar la anécdota, por favor, cómo es? Sí, este era, creo que el año 2010, 2011. Te juntás con los banqueros. Y en pleno ímpetu de las transformaciones, ¿no? Bien. Éramos también más jóvenes. Y, claro, sin mucho que perder hacia atrás. Sí. Y habíamos tomado la decisión con Evo de que íbamos a implementar una serie de medidas. Bien. Y entonces, siempre hemos sido muy francos, nunca hemos escondido nuestras intenciones. Bien. Porque internamente habíamos discutido, oye, la banca es un resorte económico muy importante del desarrollo de un país y hay la opción de nacionalizar. De nacionalizar. Claro, lo habíamos discutido internamente. Pero luego habíamos dicho que no era necesario, lo que podíamos hacer era una banca estatal, fuerte, que compita con la privada en términos de servicios, pero unas decisiones desde el Banco Central y desde el gobierno que reoriente a la banca privada hacia el desarrollo. Pero internamente habíamos visto la posibilidad de que si nacionalizábamos. Toda la banca. Claro, porque antes habíamos nacionalizado el gas, habíamos nacionalizado la electricidad, habíamos nacionalizado las telecomunicaciones, habíamos nacionalizado el agua, la línea aérea. ¿Por qué no la banca? Se puede hacer. No hay una ley natural que diga que no se puede hacer. Es un tema de cálculos, de efectos que te puede producir. Bien. Y entonces nos reunimos con los banqueros y dijimos, oigan señores, ¿cómo están? Estaban ahí todo bien, sí, internados con su corbata y sus rostros serios, preocupados, circunspectos. Y entramos pues y... ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está, vicepresidente? Y dijimos, oigan, compañeros, tenemos una noticia buena y una noticia mala. Entonces se miran entre ellos, comienzan a toser, se incomodan. Bueno, comencemos con la noticia buena, nos dice. Claro. Entonces, de frontón, oigan, no vamos a nacionalizarlos. Qué alivio. Se sintieron muy felices, contentos. Qué bien, vicepresidente, porque sí, eso puede generar problemas en el sistema financiero y puede haber corrida bancaria. Pero tenemos la noticia mala. Y la noticia mala es de que de sus ganancias van a pagar el 50% al Estado. Pero ¿cómo no es posible? Eso va a generar problemas. Y la segunda parte es de que vamos a hacer de que el 60% de sus recursos, de sus ahorros, lo dirijan a prestar al sector productivo. No al sector especulativo ni al sector comercial, sino al sector productivo, pequeño, mediano y grande, con una tasa de interés definida por el Estado. Se protestaron, molestaron, pero y les decía, oigan compañeros, hay gente dentro del gobierno que quiere nacionalizarlos, entonces reflexionen bien su protesta, porque si la cosa no funciona, pues el plan B va a funcionar. El libro tuyo, Guille, da alguna precisión. En Paraguay los impuestos llegan al 9% de la rentabilidad bruta, en Argentina al 15%, en Chile al 25%, a veces pasan el 30%, decís en la muy buena investigación. La excepción es Bolivia, donde se llega al 42%, pero debería de ser 50%. Vos decís debería de ser 50%. Sí. En el prólogo. Ese o sea, fue te quedaste corto. O sea, sí. A ver, el cobro de impuestos en Bolivia triplica casi el cobro de impuestos en la Argentina. Exacto. Y hice un cálculo para vos. Vos hiciste un cálculo que me lo mandaste hoy por WhatsApp. Compartilo. Bueno, si Argentina cobrara impuestos en la misma magnitud que Bolivia, en la misma proporción, estaría generando recursos adicionales cercanos a los 2.000 millones de dólares por año. Es una barbaridad. En 10 años, una década, lo que dura el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estaría generando con un solo sector casi la mitad de los recursos. Casi la mitad de lo que se debe. Con el adicional. Con el adicional. Claro, no de lo que tenés. Cobrando lo que cobra Bolivia. Y acá está, subyace acá una discusión que nosotros la venimos entablando con Amado, que es integrante del programa, hace años, que es la famosa correlación de fuerzas. Que es un poco... ¿Qué pasa? ¿Qué te reís, Amado?
No. Es lo que subyace porque cuando uno plantea medidas... Vos imaginate en esa situación el presidente y vicepresidente de Bolivia sentados con los circunspectos. Con los banqueros. Con los banqueros, porque ahí está la correlación de fuerza acá en carne viva, la discusión en carne viva de lo que es posible. Lo primero que hace un proceso político, filosófico, es definir el campo de lo posible. Y ha calado muy fuerte la determinación del campo de lo posible que hace el neoliberalismo sobre nuestras cabezas, sobre nuestras dirigentes y dirigentes políticos. El famoso no hay alternativa de Margaret Thatcher. Claro, recién muy lindo lo relataba Álvaro, ¿no? Esto de, bueno, te sentás y le decís, miren, la buena noticia es que no les vamos a estatizar. Y los tipos, qué bueno, porque eso traería muchos problemas. Bueno, pero le vamos a cobrar más impuestos. Uy, eso va a traer muchos problemas. Todo trae muchos problemas, lo que se hace en favor de las grandes mayorías o para cambiar el sistema. Pero, y esta gran investigación que hizo Guille, el equipo de CELAC, me parece que pronto le va a poder dar otra vuelta de tuerca, que es los mecanismos de ilusión del sistema financiero, porque Bolivia llega al 42%, nosotros al 15% y lo que fuere, de los estados contables. Si hay un sector que es extraordinario para utilizar las guaridas fiscales, abrir una sucursal en Bahamas, otra no sé dónde, y empezar a mover los fondos, los movimientos de capitales entre las distintas regulaciones, es el sistema financiero. De hecho, no solo lo hace para su propia rentabilidad, sino que también lo hace como soporte al resto de la actividad económica de las transnacionales en nuestros países. Entonces, fíjate si será importante este tema y fíjate si habrá mucho para hacer. No solo es que hay alternativa, cuanto uno mueve más el campo de lo posible, más alternativas aparecen. ¿Qué hay a propósito de la remanida correlación de fuerza, que es la excusa preferida a mano de los sectores? Es una discusión muy contemporánea en la Argentina, te lo quiero decir. Yo sé que estás muy al tanto de lo que sucede acá en Argentina, Álvaro. A propósito de los límites de lo posible, ¿no? El sector posibilista, que dicho sea paso, es el discurso dominante en este momento, dice, no están dadas las correlación de fuerza, y es un poco el argumento que dan para no promover alguna medida. Mira, lo que muestra la brillante investigación de Guille y del equipo de CELAC es de que en la banca hay grandes recursos económicos disponibles actualmente y muy poco, con muy baja tributación en el continente. Es más, la investigación de Guille muestra que los bancos extranjeros en la crisis del 2020 han ganado en América Latina lo que no han ganado en Europa. Por la pandemia. Es una cosa, es una locura. Es una locura que América Latina sea el lugar de reserva para generar ganancias, y los datos que da Guille son extraordinarios. Ahora, ¿qué hacer ahí? También la pandemia mostró otra cosa, que lo que hace un tiempo se decía es imposible, es posible. Se decía antes de que los bancos centrales deben ser autónomos e independientes y no involucrarse en las políticas públicas. Pues resulta que Estados Unidos, en 2008 y ahora recientemente, ha nacionalizado parte de su banca que entró en crisis. Ha puesto tinta a la maquinita de fabricar billetes y dólares y ha metido a circulación billones de dólares para dinamizar su economía. Y lo mismo ha hecho Europa y lo mismo ha hecho Inglaterra. Cosas que hace 5, 10 o 15 años eran un pecado. Era un hecho antinatural de la economía, que los bancos centrales se conviertan en actores de políticas públicas. Y ahora lo han hecho. Bolivia es un ejemplo en pequeñito de que la tal correlación de fuerzas y de que las leyes naturales del mercado son un eufemismo de decisiones y voluntad política. Estados Unidos lo acaba de demostrar, y Europa, de que cuando hay decisión política, los principios del libre mercado, de los principios del no intervencionismo de los bancos centrales, se los lleva al basurero y se interviene. Estás hablando de la expansión monetaria. De la expansión monetaria, tanto norteamericana como europea. Y entonces, hoy, los principios y las leyes del mercado y los miedos del mercado se han reblandecido.
Lo que hay es pura voluntad y decisión política. Entonces, bajo esas reglas de este mundo post-pandemia, hay que reflexionar sobre qué medidas puede tomar un gobierno para canalizar recursos de la banca y ganancias de la banca al desarrollo de un país. Es posible. Hay que estudiar repercusiones, evidentemente. El sistema, digamos, de México o de Brasil o de Argentina es mucho más sofisticado que el boliviano, evidentemente. Hay más ramificaciones planetarias que hay que tomarlas en cuenta, pero hay el principio básico. Si ese dinero puede ser apalancado para financiar bienestar de la población, ¿por qué no? No hay ninguna ley celestial que nos prohíba tomar esa decisión. Bajo el principio de vista, si es que va a beneficiar a los más humildes del país, se justifica. Técnica, moral, económica, matemáticamente, se justifica. Entonces, debatamos sobre esas posibilidades que se nos abren para enfrentar un tiempo muy asfixiante y muy complicado de una pandemia y una pospandemia. Y una guerra, disculpame el elemento de la guerra que nos está abatiendo el mundo entero. Es una moneda en el aire la guerra. Claro. Hoy es una moneda en el aire. A quien tenés a tu izquierda, estamos hablando aquí con Álvaro García Linera. Estar a la izquierda de Álvaro ya me pone muy feliz. Estás a la izquierda, mirá que hay que estar a la izquierda de García Linera. Tomó la decisión para mí más importante, esto lo dije públicamente un montón de veces, lo voy a repetir, más importante de todo el periodo kirchnerista de 12 años y medios de Néstor Kirchner y Cristina, que afectó al poder económico, que fue la reestatización de los fondos jubilatorios. El único país en todo el mundo que privatizó su sistema jubilatorio y luego lo reestatizó fue la Argentina, gestión de Cristina. Y gestión de la decisión política la tomó Cristina. No, claro, la decisión política la tomó Cristina, pero hubo algún funcionario, en el caso de fuiste vos, que fue y hubo muchos en ese momento. Esto lo contaste 1000 veces, pero en aquel momento la correlación de fuerza tampoco daba, ¿no? Mira, Bolivia y Argentina, muchos países de Sudamérica, pero en ese momento Bolivia y Argentina demostraron que la voluntad política es más que la foto de la correlación de fuerza. Porque pensar la correlación de fuerzas como una foto, ahí viene el problema filosófico, si querés. La correlación de fuerzas es un devenir, y cada decisión que uno toma altera para un lado o para otro la correlación de fuerzas. Ahora, si hay un gobierno, una sociedad que lo ve como una foto, bueno, se termina anquilosando una situación que no se puede modificar. Álvaro decía hace un rato, estatizamos el gas, las telecomunicaciones en Bolivia, muchas actividades, la electricidad. Aquí en Argentina recuperamos el sistema jubilatorio, que era un emblema del neoliberalismo, el eje del uso del ahorro de una sociedad para utilizarlo a favor del capital. Porque lo otro que me parece que hay que recordar, cuando se habla de libre mercado, lo escuchaba recién a Álvaro, estos cambios que hacen groseros de una banquina a la otra en los países centrales, porque te sacan una doctrina o la contraria en 5 días de diferencia, ¿no? Yo me acuerdo Estamos viendo asterisco, estamos viendo cómo se restituyó el vínculo entre Venezuela cómo la democracia y Estados Unidos. Venezolana renace, claro, de golpe, de un día para el otro. Parece que estaba ya de antes la democracia venezolana. Pero vos fíjate, cuando le soltaron la mano el Fondo Monetario, me parece un tema importante en nuestro país, Álvaro, hoy, aportar todos los datos posibles sobre la relación Fondo-Argentina. En el año 2001 utilizaron la teoría del too big to fail, la teoría del moral hazard. O sea, desde la Universidad de Chicago decían, con un aparato matemático muy importante de teoría de juegos, si vos le prestás a un deudor que no quiere pagar, terminás destruyendo el sistema, porque eso va a penetrar en todas las deudas. Hicieron una teoría desarrollada, lindísima. Usaría una palabra norteamericana para adjetivarla, pero no lo voy a hacer. Entonces, con esa teoría destruyeron un país. Nuestro país tuvo 5 presidentes en pocas semanas, cosa que ya nos olvidamos. Ahora, cuando vino el 2008, que recordaba Álvaro hace un rato, y ahí empezaron estas fuertes inyecciones monetarias en Europa, en Estados Unidos, esa teoría no cabía, porque eran los bancos los que habían provocado
del desajuste entre acreedores y deudores, y sobre todo en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Entonces metieron la mano en la Universidad de Chicago y sacaron otra teoría, que era too big to fail. O sea, hay entes que son muy grandes para dejarlos caer. Ahora, resulta que un país no era digno de que se le aplicara esa teoría, y sí la otra. Por eso yo creo que lo más importante es la descolonización de los sistemas de educación de nuestros países, para que estas cosas no pasen desapercibidas, porque ahí hay otra mano invisible. Cuando se habla del libre mercado, el entramado legal y paralegal que tiene el mundo para sostener el mercado de futuros, el mercado de derivados, la timba financiera, los paraísos fiscales, es descomunal. Entonces, no es que no hay Estado, hay estados muy potentes sosteniendo una legislación muy a favor del capital y muy en contra de las personas. Estamos aquí con Álvaro García Linera, con Amado. Vamos a escuchar un audio de Álvaro. Ayer estábamos repasando ahí con la producción. Y ponete los auriculares, por favor, si puede ser. Te vas a escuchar a vos mismo, ya sabes, pero es muy convocante y creo que puede disparar a algunas preguntas, a algunos momentos, en este momento que se está viviendo en la región y en la Argentina. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Tocan tiempos difíciles. Pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario, para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Bueno, esto obviamente emociona mucho. Acá, bueno, están todos los oyentes ahí destacándolo. La verdad que es una narrativa muy intensa. ¿Y en qué instancia estamos, Álvaro, en este momento? ¿Se recuperó en la Argentina? Porque esto lo dijiste en el 2016, 2017. No pareciera ser que es la segunda oleada, o si es la segunda oleada viene con más moderación, ¿no? Porque están todos un poco girándose hacia el medio, ¿no? La propia coalición gobernante en la Argentina, con muchas dificultades, a cielo abierto. Después, si quieren, podemos conversar el tema. Lo que sucede también con Lucho Arce y Choquehuanca en Bolivia, la salida media moderada de Chile con Boric. Ya Lula entendió rápidamente, ¿no? Puso a un vice muy conservador como Geraldo Alckmin, ¿no? Del partido de Fernando Enrique Cardoso. ¿En qué instancia estamos? Pareciera ser que el lawfare, ¿no? El disciplinamiento a través de los medios, los servicios de inteligencia y la justicia, ustedes fueron víctimas de eso. Amado estuvo años en prisión por eso. Pareciera ser que fue eficaz a la hora de disciplinar a diferentes actores políticos que vienen un poco más moderados, un poco más medidos, más disciplinados.
¿Observás eso o pensás que es un repliegue momentáneo en eso, en lo que vos calificás como los flujos y reflujos de la historia? Me acuerdo de estas reflexiones, creo que en una universidad. Había ganado Macri, se había perdido las elecciones acá, se había perdido en Ecuador, el continente se estaba enrareciendo y claro, me angustiaba las miradas de los compañeros abatidos después de una derrota electoral y este regreso aparentemente triunfante del neoliberalismo. Y entonces eran palabras para ayudar en esa batalla, ¿no? Y para recuperar ante las nuevas generaciones la experiencia de dónde veníamos. El progresismo y las izquierdas vienen de derrotas. Claro. De décadas de derrotas. Y en medio de esas derrotas nos habíamos sabido levantar para triunfar. Y entonces era decirles, hoy otra vez estamos en otras derrotas. Pero recuperemos el espíritu de los años 70 y 80, que en la derrota nos aferramos a la vida, nos aferramos al pueblo, nos aferramos a la esperanza de que podemos remontar la adversidad y volvamos a juntar fuerzas y a luchar porque vamos a volver a ganar. Habíamos ganado una vez en los años 2000 y podíamos volver a ganar en las siguientes décadas. Y claro, cuando hablas de las olas, lo que yo reflexiono es que vivimos una gran oleada del progresismo, de lo nacional popular continental, que se inicia en Venezuela, se irradia Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil. Y viene la década dorada del continente, cuando se reduce a la extrema pobreza, cuando nos integramos de una manera, no final, pero de la mejor manera a nivel continental, cuando se expanden derechos, cuando los sindicatos recuperan el poder, cuando los indígenas se convierten en poder en el continente. Y luego vino el reflujo, la controleada de un regreso democrático y en algunos casos violento de la derecha. Y ahí, en medio de esa controleada que parecía justificar este designio de que se estaba acabando el ciclo progresista, propusimos de que no, que cuando hay transformaciones populares, lo que hay son oleadas, idas y venidas, que no es un ciclo, que nace, se estabiliza y luego se cierra, no, que eso iba a ir y venir, ir y venir, ir y venir, que así son los procesos revolucionarios mundiales y continentales. Y luego, pues los hechos comprobaron de que ciertamente estamos ahora en una segunda oleada. Triunfa el presidente López Obrador en México, triunfa aquí el presidente Fernández, recuperamos la democracia en Bolivia, triunfa en el Perú el compañero Castillo, triunfa el compañero Boric en Chile, es probable de que vaya a ganar Petro en Colombia, que vaya a ganar Lula en Brasil. Es una segunda oleada del progresismo continental. Pero ciertamente sí hay que ser conscientes de que la primera no es similar a la segunda. Y tú me decías, es un progresismo ya ahora más moderado y disciplinado. En parte sí, pero también es importante esto, es un progresismo que no viene acompañado de grandes movilizaciones sociales. Y eso es quizás lo definitivo. A excepción de Chile y quizás Colombia, que están viviendo una conquista del progresismo de primera generación sobre gran movilización social, la recuperación de Venezuela, de México, de Perú, de Bolivia, de Argentina y de Brasil no viene de la mano de grandes movilizaciones sociales. Y eso ya atempera. Porque en cierta manera los líderes sociales del progresismo son criaturas de la acción colectiva. Si no hay acción colectiva que los empuje,
Lo que vas a ¿Y tener... a qué adjudicás coincido con el diagnóstico, hay un nivel de desmovilización muy grande y en la Argentina la base electoral de la coalición gobernante está muy desmovilizada. De hecho, tuvo una expresión electoral muy clara que es entre la elección del 2019 y la del 2021 perdieron 4.1 millón de votos. Claramente, ¿no? Perdieron votos, la base está desmovilizada y demás. ¿A qué lo adjudicás eso? ¿Y qué observás en Bolivia, que es algo que nosotros no conocemos? ¿Está pasando eso en Bolivia también? También. Creo que es un tema complicado. Por una parte, la gente no se moviliza perpetuamente. Sí. Tiene sus momentos de movilización y tiene sus momentos de pasivización. Y por voluntad propia, no porque hay un gobernante que las pasiviza, como dicen algunos intelectuales que no conocen bien la realidad. La gente se pasiviza. Y hay que esforzarlos de ir abajo para volver a tejer los hilos, como lo hicimos en los años 90 y 80, los hilos de la esperanza, de la unidad y de la acción colectiva que tendrá que renacer. También puede ser por la propia, algunas decisiones de nuestros gobernantes. ¿Y los líderes qué rol ocupan en eso, en la capacidad de movilizar? Porque acá Cristina hablaba todos los días, los patios militantes, Evo es un líder popular importante. También falta eso, son procesos que no están encabezados por los líderes naturales de esos espacios, en el caso de Cristina, en el caso de Evo, para dar un ejemplo. Lo que pasa es que los líderes carismáticos que surgieron a inicios del siglo XX fueron una expresión viva de una disposición colectiva. El carisma no lo trae uno innatamente, hay una disposición de la sociedad al carisma. Y ahora la sociedad está más pasiva. Es difícil que surja un líder carismático. Los líderes carismáticos surgen en momentos de gran explosión cognitiva de la sociedad, ¿no? Pero lo que puede hacer un líder es entender el momento y no adecuarse al momento, sino algo así como que lanzar rayos de esperanza movilizadora. ¿Están faltando esos rayos? Ser un poco más audaz. Toca ahora mayor iniciativa y creatividad de los líderes. Antes, quienes tenían la iniciativa era la sociedad y los líderes conducían esa iniciativa de la sociedad. Y eso pasó a inicios del siglo XXI. Hoy les toca a los líderes ser más proactivos para ayudar al despertar social. Pero creo que ahora, en estos momentos de pasivización social... ¿Observás qué está pasando en Argentina eso? ¿Que se está activando un poco la movilización? No quisiera poner ejemplo concreto, bien, pero sí reclamaría en general para el continente audacia, una mayor audacia del líder a pesar de la actitud más estable y pasiva de la sociedad, como una especie de puente a futuro que le dé tiempo a la gente para la gran movilización. Entonces, hoy hay mayor responsabilidad del líder con la base. Antes era un líder cumpliendo lo que la base te pedía. Ahora corresponde al líder proponer a la base el salto al futuro a la espera de que eso ayude a su gran despertar. Vamos a sumar a Felicita Bonavita, nuestra compañera de trabajo. Hola. Tiene Hola, ¿qué tal? Bueno, Feli, ¿estás acá? Bueno, estoy encantada, estoy escuchando, la verdad que puedo quedarme escuchando sin intervenir tranquilamente. Digo, cuánta desaudacia que Álvaro hace alusión, reclamamos, ¿no? Y estamos esperando. Y cuánto ha cercenado la derecha las posibilidades del lenguaje que tiene el movimiento popular. Me parece que en toda la región y especialmente en Argentina, que si hablamos de revolución, nos acusan de que viene el comunismo, van a expropiar las tierras, no, estamos como un poco complicados en ese sentido. Y me parece que lo interesante de Bolivia es la posibilidad de hacer coincidir ese discurso que Álvaro baja con la práctica, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos, por lo que ha pasado durante los gobiernos de Evo Morales, el crecimiento que ha tenido Bolivia, que ha liderado en la región en su momento, y si miramos a lo que ocurrió últimamente, logró Bolivia algo que nosotros miramos con muchas ganas, que es aplicar, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas de manera permanente, ¿no? En Bolivia lo tributan anualmente, eso me parece que es muy interesante para destacarlo. Y seguramente deben haber tenido oposición, ¿eh? Y funciona y no se cae el mundo. Y los ricos siguen siendo ricos. Y el gobierno sigue siendo gobierno. Sigue siendo gobierno. No se escapan, no se van. Y todavía hay un mayor margen.
les puedes aplicar más impuestos. Es un tiempo excepcional. Si hasta los norteamericanos y europeos están reflexionando de cómo aplicarles el 15% a las grandes transnacionales, como un país que tiene más necesidad, menos recursos económicos, no va a hacer un esfuerzo para no empobrecer a los ricos, simplemente que no sean tan brutal y exagerada e inmoralmente ricos en una sociedad que tiene muchos pobres. Entonces, hay de dónde sacar el dinero, ¿no? Y la economía va a seguir funcionando. Y no se van a colapsar los mercados mundiales en un tiempo en que ya están colapsados. Y quien ha salvado al mercado no ha sido el mercado, ha sido el Estado. Si la gran reflexión del 2020 es, ¿quién salvó el capitalismo en el mundo? El Estado. El Estado. No es el mercado, no es el ricachón, es el Estado. Entonces, ¿cómo no vamos a tener en América Latina un Estado más proactivo en una situación de emergencia? Se incrementó la pobreza, se incrementó la desigualdad. Pues oiga, Estado, actúa. Estás haciendo algo bien para proteger a los más débiles. Entonces, yo creo que en el mundo se han abierto mayores posibilidades de acción decisional del Estado para intentar mejorar la economía, y toca a nuestros líderes y a nuestros gobernantes reflexionar de cómo damos un paso más allá para enfrentar estos momentos tan difíciles. ¿Cómo es el impuesto a las grandes fortunas en Bolivia y cuál es el vínculo que tiene el Estado boliviano con el Fondo Monetario, Álvaro? Se ha fijado un monto Sí. de ingresos por encima del cual, si tienes tú esos ingresos anuales, vas a pagar un porcentaje extra de tus ingresos. Puedes bajar, en vez de colocar, no sé, 5 millones de dólares para el caso de Bolivia, le puedes bajar a 2 millones de dólares. Igual siempre va a ser una pequeña minoría que tiene esas posibilidades, y si paga el 20% por los 3 millones de dólares extras, sigue siendo rico. Vas a poder seguir viajando a Miami a comprarte ropa como lo hacen nuestras élites continentales, va a seguir yendo al tenis, va a seguirse comprando el carro de última moda a fin de año, pero va a haber más dinero para construir la escuela y para hacer un bono social para las personas. Y también cóbrale el impuesto a la herencia. Que el joven que cree que el mundo es de los emprendedores y del mérito, pues que consiga su plata con su propio mérito y no por el mérito de su padre o de su abuelo, ¿no? Y no se va a caer el mercado y no se va a acabar la empresa, simplemente parte de la riqueza que está concentrada en poquísimas manos va a llegar a la gente que ahorita necesita para invertir en su negocio, para tener un ingreso más estable. Entonces, hay un margen importante de decisionismo estatal que nuestros gobernantes tienen que intentar llevarlo adelante. Sí, yo creo, primero, ¿por qué era esta desmovilización que describía Álvaro? Y me parece que ahí hay una cuestión que es un subproducto negativo de las buenas políticas. Cuando hubo tanta incorporación de derechos, parecía que esto había llegado para quedarse para siempre. Parecía que no eran producto de la lucha, sino que eran producto del devenir. Y ahí creo que también hay un problema de nosotros, de nosotras, los que tratamos de comunicar cosas a nuestras poblaciones. En no poner suficiente énfasis en que eran producto de la lucha, que no eran producto del conflicto, esos nuevos derechos que se incorporaban, y un segundo problema en no proponer nuevos desafíos. Yo creo que ahí hay una de las claves, me parece que tiene que ver con esto que decía Álvaro del rol de los dirigentes hoy. Hablamos demasiado sobre los logros y hablamos muy poco de los nuevos horizontes, de cuáles son las nuevas barreras que hay que correr para que la sociedad se involucre, se entusiasme. Alguna vez te pregunté, Amado, ¿cuál sería hoy la estatización de los fondos jubilatorios en manos de los bancos? En la Argentina yo no tengo duda que son los servicios públicos. Por eso, vos lo planteaste. En Bolivia ya sucedió, pero en la Argentina no. Entonces me parece... Nadie se anima ni siquiera a mencionar ese tema. Pero justamente ahí vuelve a aparecer el problema de los sectores políticos no haciéndose cargo de querer mover el campo de lo posible. En Argentina hoy esto está brutalmente expuesto en todo lo que nos viene sucediendo. Y para mí lo grave
es que todo eso acontece sin tener en cuenta lo positivo que fue para la sociedad mover los límites. Vamos a tomar los casos de los que estamos aquí. Bolivia hizo cosas que eran imposibles de hacer, estatizaciones que eran impensadas. Argentina, en tiempo de Néstor y Cristina, tomó decisiones que no se podían tomar, eran impensadas. El tema de la CFJP, digamos, es uno de ellos, pero hay otros. La recuperación de la ESMA. 20 años de democracia y la ESMA. Ningún presidente, ni siquiera. Es más, yo desafío a que encuentren la foto de un presidente democrático del año 83 al 2003 en el interior de la ESMA, a ver si lo encuentran. El campo de lo posible no es solo lo económico, claro. Es mucho más que lo económico. Esto que estás señalando. Ahora bien, ¿cuál podría ser un balance de Bolivia y de Argentina después de todas estas medidas que no se podían tomar? La verdad es que al conjunto de la sociedad le fue mejor. A las clases más desfavorecidas, más débiles, le fue mucho mejor. Pero a las clases dominantes también le fue mejor. También le fue mejor. No dejaron de tener rentabilidad, no perdieron sus empresas, todo lo contrario. Nosotros siempre que tomábamos una decisión, lo hacíamos para el conjunto de la Argentina, nunca neutral, siempre poniendo más énfasis en los que menos tenían. Pero te doy un ejemplo concreto. En el año 2010, el G20 se desarrolló, en el 2011, se desarrolló en Francia. Y uno de los lemas era la seguridad alimentaria. El cuento desde el norte era que el problema alimentario era de los países que exportábamos alimentos. Y eso desafía cualquier inteligencia, porque el problema es el trabajo, ¿no? Hoy en el mundo, la economía, el problema central no es la escasez como nos quieren enseñar en las universidades. El problema es la distribución. La humanidad no sufre un problema de escasez en el siglo XXI, tiene un problema distributivo. Entonces está ontológicamente y epistemológicamente está mal centrada la ciencia económica que se pretende o que se enseña. Nosotros fuimos al G20 a defender la producción agropecuaria de Argentina, a plantarnos muy fuerte en contra de que hubiera stock de intervención organizados del norte, en contra de que regularan los precios de nuestros países, porque teníamos la convicción de que para el conjunto de la Argentina era importante defender nuestras exportaciones también. ¿Y qué hicimos? Bueno, obviamente primero hablamos con Brasil, que estaba en el G20, era Guido Mantega ministro, y teníamos muy claro cómo defenderlo juntos. Pero también hablamos con los que nunca estaban con nosotros, Australia, Canadá, países del G20 que tenían problemas similares en este punto. Y logramos que no se pusieran en marcha todas esas cuestiones que eran tan dañinas para el mundo, pero también para las clases dominantes argentinas, porque entendíamos que el problema alimentario nosotros aportábamos, no éramos parte del problema. Y lo que planteamos con toda claridad es que el problema alimentario tenía que ver con que los países industrializados no permitían que hubiera trabajos de calidad, estables, no precarios y con buenos salarios en nuestros países. No era el problema de los exportadores, que estamos sometidos a los mercados regulados en Chicago para los productos que vendemos, porque esa es la otra mentira, ¿viste? Nosotros vendemos productos que tienen mercados transparentes, o sea que los precios son los más bajos posibles en Chicago. Ahora, los servicios conexos para llevar esos productos a los centros, los transportes, los seguros, el financiamiento, son mercados oligopólicos de empresas de esos países. Mirá qué casualidad. ¿Dónde está el problema de los precios? ¿Dónde está el problema de los precios? ¿En nuestros países o es generado desde las potencias coloniales? Me parece que plantearnos, discutir estas cosas permite ampliar el campo de lo posible y muchas veces se pretende poner en el lugar de infantil a los planteos que quieren mover el límite de lo posible y ha demostrado la realidad de nuestros países, en concreto de Bolivia y Argentina, que podemos expresarlo hoy acá, que cuando se movieron esos límites le fue mejor al conjunto de la sociedad. Estamos aquí, un programa especial, compartiendo ya el horario de nuestra compañera